El tema del día es presentado por Cemento Ultracem, calidad garantizada. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer compartir un programa más y un programa que debe ponerle atención a ustedes, especialmente todos los afiliados al Seguro Social, porque en SEDECOAS se está redactando la ley que va a llenar el vacío que dejó la Ley Marco de Seguridad Social, que declaró inconstitucional la justicia hondureña y que nos tiene estancados por no haberse llenado con una ley temporal o con una ley ya formal ese vacío que nos dejó la Ley Marco al ser declarada inconstitucional y que tanta repercusión negativa ha tenido en los trabajadores en todos lados, hasta en las mismas finanzas del Seguro Social. Por eso es que usted ahora ve todos los días titulares en medios impresos, medios digitales, en medios electrónicos, que le falta esto al seguro, que el seguro carece de esto. Escuchan al doctor Carlos Umaña hablando de las necesidades, porque él es un trabajador del Seguro Social que tiene la institución. Esa decisión de la declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley marco ha repercutido de manera negativa. Pues bien, ahora se nos señala que ya prácticamente está listo el proyecto de una ley que se llamará Ley Integral de Protección Social, como decía al inicio, que está siendo redactada en SEDECOAS, y de la cual reclaman trabajadores y empresarios conocer la misma, analizar la misma para incorporar algunas cosas si es que se trata de que el gobierno enriquezca este proyecto. Y hoy vamos a tener panelistas que saben de lo que van a hablar, de lo que hablan en este tema de seguridad social. Ya en el set tenemos al presidente del sindicato del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Héctor Escoto, que por muchos años ha estado estudiando todos los proyectos y que desde adentro conoce la realidad del seguro. Muchas gracias, Renato. ¿Qué tal? Como te dice tu familia, Teto. ¿Verdad que hay alguna familia que se dice Teto? Sí, así dicen a los Héctor, pero sí. a mí no. ¿No te gusta ese diminutivo de Teto? ¿Verdad? A mí mi mamá me decía Chito, no Teto. Chito, muy bien. Sí. Muy bien. El doctor Carlos Umaña, diputado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Buenos días, licenciado. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Gracias, y un honor estar con Héctor, compañero mío desde hace 25 años en el Seguro Social, un hombre luchador, y que bueno, vamos a tratar de dar algunas luces para esta ley de protección social y también, si me permite, la situación de la zona noroccidental del país es muy grave, es calamitosa. Leí la prensa ayer, y la cubrimos prácticamente el 50% de la población del Seguro Social, y quisiera pues en algún momento expresarle cuáles son las necesidades, porque es donde están el sector empresarial más fuerte del país. Sí, y ya en cuestión de minutos está un poquito malito de salud, pero aún así lo hemos hecho que se levante temprano, a pesar de sus problemas de salud, al secretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona. Así que ya se va a conectar vía Zoom. Él es el hombre clave porque tiene el documento. Tú no lo conoces el documento, no, ¿verdad? Bueno, yo lo miré así a grandes rasgos, sí, pero no es que me lo han entregado para que opine o para que algo, no. Sí, más bien si yo digo quién me lo dio, más bien puede ser una represalia para él. Carlos H. Reyes te lo dio. No. No, si no se sabe. No, si a Carlos tampoco se lo han entregado. ¿Quién está con eso? Carlos yo creo que no. Carlos no sabe nada de ese documento tampoco, sí. Ni Daniel tampoco. Sí. Y entonces eso es una comisión que nombraron para eso, para que lo hiciera, y todo. Tenemos una nota que nos preparó un compañero de TN5 Estelar,
y que la divulgamos anoche para que nos sirva de introducción. Usted tampoco conoce nada de eso, doctor. No, no conocemos la ley y estamos pidiendo, esto ya lo digo como diputado en el Congreso Nacional, que no nos llegue la ley sin la suficiente socialización al ente político del país, que es el Congreso Nacional. Entonces, sí le pido al ministro, ojalá se pueda conectar, sabemos que está un poquito malito de salud, y sí se va a pero que esa ley llegue muy consensuada. Ayer hubo un acuerdo del Colegio Médico con el secretario de Salud, el doctor José Manuel Mateo, donde es probable que el colegio pues lo incorporen. El colegio tiene una ley, una propuesta integral de salud. Recordemos, como dijimos en un frente a frente hace un poco, que esto no solo debe verse por la salud que brinda el Seguro Social, sino que la protección integral, que tiene 5 ítems, que es jubilaciones, cesantías, fondos para terceros, que son los accidentes de tránsito, que le decía, solo en el hospital regional habían más de 100 pacientes hospitalizados por accidentes de tránsito, entre los fondos, la nueva ley de fondos de jubilaciones, entre otras cosas. Eso es la integralidad de la ley de protección social. Bueno, y en esta nota que preparó la periodista Sara Carranza de TN5 Estelar, resumimos un poquito, apenas... vamos a ver, no tengo yo el número exacto de artículos que ese proyecto de ley tiene, pero es ínfimo lo que nos adelanta el secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, José Carlos Cardona. El gobierno prepara una nueva normativa denominada Ley Integral de Seguridad Social, confirmó el secretario de Desarrollo Social, quien indicó que le fue encomendada esta tarea por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional nos delegó como Sedesol el rol de construirla. Nosotros ya hicimos una política de protección social y estamos redactando la ley en este momento. La construcción de una ley es un proceso que lleva muchas etapas. Nosotros vamos a trasladar esta ley luego al Congreso para que el Congreso la socialice con el país como debe ser. Detalla que la ley contempla 3 ejes principales: garantizar la protección social para los grupos vulnerables, incluir pensiones no contributivas y fortalecer las finanzas del Seguro Social. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada y las centrales obreras piden participar en la discusión, pues rechazan que sea una imposición para quienes pagan las cotizaciones y además porque el tema se debe abordar en el Consejo Económico y Social. Si venimos a implementar un tipo de ley y queremos imponerla, no es así. Tiene que haber participación de ambos sectores, tanto el sector privado como también el sector laboral, que somos los que mantenemos lo que es el Seguro Social con las aportaciones y todo tipo de cosas. Yo creo que es bueno más que todo que se den cuenta de nuestras autoridades que tenemos que participar como sectores para lo que es la elaboración de este tipo de ley. Tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Marco de Protección Social, Germán Leicelar, quien participó en la elaboración de esa normativa, considera que es necesaria una nueva, que sea basada en estudios técnicos de la situación financiera y social y con el objetivo de despolitizar el seguro. La ley debe de ser con elementos estrictamente actuariales, financieros, de carácter técnico y de carácter profesional. Debe de estructurar una gobernanza que rompa con los privilegios de manipulación político-sectaria para el nombramiento y para la manipulación y manejo de la institución. Leicelar indica que haber eliminado de tajo la ley de protección, en lugar de hacerle reformas, ocasionó un retroceso en la seguridad social, llevándose a su paso los beneficios que habían conquistado los trabajadores. Pues este es el tema de hoy en Frente a Frente, y para ello, para el debate, están aquí Carlos Umaña, Héctor Escoto, vía Zoom, el secretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, a quien saludamos, y esperamos que te repongas pronto, José Carlos. José Carlos dio positivo ayer de la COVID-19, pero está bien vacunado, o sea que no hay problemas. El problema es para la gente que no se vacunó. Ese es el problema. ¿Cuántas vacunas tiene José Carlos? Tengo 3 vacunas. Ah, ¿te hace falta una? ¿Te hace falta una? El problema es que el endocrinólogo, no sé por qué, me dijo que no me pusiera la 4ª dosis, y yo soy respetuoso de los criterios médicos. Me dijo, no necesitas ponerte las 4.
Entonces, por eso solo me puse 3. Buenos días. Ministro, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene usted? 34 años. No, es que aprovecho este momento para que la información sirva, porque tú endocrinólogo te digo que no necesitabas la 4ª vacuna. ¿Por qué, doctor? Sí, es que se ha descubierto que hay una relación hombres jóvenes. Buenos días, ministro, un gusto y un honor estar con usted hoy compartiendo. Hay una relación de efectos secundarios entre hombres de 25 a 40 años en relación al número de dosis puestas. Entonces, hoy se plantea que los jóvenes con 3 dosis es suficiente, y la Secretaría, con muy buen tino, y esto yo lo felicité, dejó la 4ª, la bivalente para gente mayor de 40 años, iniciando con la primera línea y con el problema de enfermedades de base. Entonces, el doctor, el colega que está viendo a él, está en lo correcto. Muy bien. No le quiere arriesgar ningún otro efecto secundario, porque las vacunas tienen efectos secundarios, no lo vamos a negar, y siempre lo hemos dicho, pero han salvado millones de vidas. O sea, él, si ustedes ven, está COVID positivo, pero está muy bien, su cuerpo se está defendiendo, y lo que tenemos que hacer, recuerden que ahí hay 2 variantes mundiales, la pirola y la eris, que están en Estados Unidos y nos pueden caer aquí en el mes de diciembre. Entonces, la invitación siempre es para que se vacunen los mayores de 40 años con la vacuna bivalente, y el resto completar las 3 dosis que el ministro tiene. ¿No tiene malestares, ministro? ¿No tiene malestares? Descubrí que tenía problemas, que no sentía el sabor ni el olfato, entonces dije, hay algo que está raro acá, y me hice la prueba y estaba positivo, pero no tengo ni un síntoma más que ese. Pero ayer concediste esa entrevista, me disculpa porque hay gente que le cae mal que uno trate de voz a un funcionario, pero es que como yo soy mayor que muchos funcionarios, siento más cercanía tratándolos de voz, y como nadie me ha dicho que soy irrespetuoso al tratarlos así, sino que hay más confianza, pues me quedo así. Ayer diste esa entrevista. Y con derecho, porque le dobla la edad. No. No para tanto. Sin exagerar, Héctor. Pero sí tengo más edad que el ministro, pero te vi que diste esa entrevista sin mascarilla. A esos compañeros que le diste esa entrevista sin mascarilla han de andar preocupados hoy. Sí, hombre, me da gran pesar por la compañera, la reportera que hizo la nota que acabas de pasar. Pero yo, ojo, aclaro que hasta mediodía fue que empecé a sentir ese lax de olfato y de sabor. Bueno, solo termino con esto. Espérate, porque sé que estás deseoso de informarnos de este proyecto de ley integral de protección social. Fernando, ¿sí? Solo quisiera aportar algo, mire. Es que yo quería terminar con eso de la vacuna. Bueno, perfecto. Y yo que tengo 8. No, mire, tengo las 2 rusas, tengo 4 Pfizer, tengo 2 refuercitos más de Pfizer, creo, y me apliqué la bivalente. No hay ningún problema, pero las personas que ya rebasamos los 40 años, y algunos como yo ya casi rascando los 60, sí debemos de tener más dosis. Eso está científicamente comprobado, entre más tengan, mejor. El problema que se ha descubierto en este momento es la situación de los hombres jóvenes, mujeres jóvenes, que se han descubierto una serie de efectos secundarios, sobre todo en el corazón, en el páncreas, y si sin revelar el problema que tiene el ministro, por lo cual lo ve el endocrinólogo, siento que es para protegerle de cualquier situación complicada. Es diabético. Entonces, los hombres jóvenes han habido algunas cardiopatías, miocarditis, entre otras. Entonces, hay un cambio en lo que es la formulación. Incluso hay un gran debate en los Estados Unidos, porque, y vamos a ser honestos, sí se han descubierto algunos efectos secundarios, menos del 1%, pero usted sabe que en Estados Unidos, con 5 pacientes que se presenten, hasta pueden demandar a la FDA o a las compañías farmacéuticas. Entonces, eso es lo que está sucediendo, y con muy buen tino, el colega le ha recomendado esta situación al ministro. Y espero que esté tomando esa tacita con café sin azúcar ahí el ministro Cardona. Con stevia. Bueno, y sin pan, que no tengas el pan ahí al ladito, que no se mira.
Mire, un holanchano que no tome café con pan no es holanchano, decía mi abuelo. Cuidado con ese gluten, cuidado con ese gluten. Si sos diabético tienes que cuidarte, José, tienes que cuidarte. Mira, no hay peor enfermedad, me dicen a mí, que las derivadas de la glucosa. Es que le va destruyendo todos los órganos. Así que debes tener mucho cuidado. Y bueno, es muy importante en lo que vamos a discutir. La diabetes y la hipertensión, ministro, están descapitalizando el Estado de Honduras. Son 3.000 millones de lempiras, vamos ahorita en insuficiencia renal y en hipertensión, diabetes e hipertensión. Entonces esa ley de protección social tiene que hacer la solidaridad de todos y sobre todo también el componente de prevención que está totalmente solo separado. permítanme porque hoy se salvó Ultrasen porque la presentación ha sido como de 16 minutos, pero ¿cómo no vamos a ser corteses con las empresas que se anuncian con nosotros? Pero ya va, todo tiene un límite, así que vamos con la cortina de la presentación y luego le entramos al debate. Sí. El tema del día fue presentado por Cemento Ultrasen, calidad garantizada. Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que puede compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social. Frente a Frente está en todas las redes sociales como @FrenteAFrente_HN. ¿En qué consiste la Ley Integral de Protección Social? Comparta su opinión. Ya nos lo va a decir el ministro José Carlos Cardona, pero tú querías y me pediste un espacio antes. No, era para hacer la discusión ya, pero... Pero ¿te esperas broma, entonces? En broma, sí, en broma, yo les decía a los compañeros que donde hay un espacio de vacuna, ahí pongo ahí pones el brazo. Hay una vacuna aquí, ahí pongo el brazo. Pero ya tienes los 60, ¿verdad? Sí, ya tengo los 60. Sí. Aunque aparezco menos, pero no hay problema. Ok, ¿cuáles son, así breve, cuáles son esas secuelas? Menos del 1% que han dejado la vacuna. Miocarditis, ha habido problemas de trombosis en las mujeres, dolores musculares que de repente aparecieron sin ninguna situación. Esa es de las vacunas, pero el más grave ha sido el síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID, que hay dos colegas que están haciendo mucha bulla acerca de eso, porque siempre dijimos que era mejor que no le dé el COVID. El síndrome post-COVID es cansancio, problemas, hace debutar la diabetes, la hipertensión, problemas en el páncreas, en el corazón. O sea, esta es una enfermedad que realmente ambas cosas, las vacunas un poquito y el COVID otro. Son ínfimos los casos en el mundo en relación a quienes nos salvamos aplicándonos la vacuna, ¿verdad? Son ínfimos, las vacunas salvaron cientos de millones de personas, y contra los efectos mínimos secundarios. Realmente, y aquí sí quiero decirle a los antivacunas, prácticamente menos del 0.1% mortalidad relacionado con las vacunas. Hemos tenido efectos secundarios, todos se han resuelto, sí ha habido un poco de desconfort del paciente, pero la cantidad de personas que se salvaron, y usted lo vio, empezó a ver en Honduras, cuando nos vacunaron a la primera línea, después de más de 300 personas que murieron, incluyendo más de 100 médicos, enfermeras, y después si sumamos todas las demás profesiones, más de 1.000 personas, después de la segunda dosis prácticamente no se murió ninguna persona. Y en tiempo récord. Así es. En tiempo récord se fabricó esas vacunas. Renato, en el 2020 el Seguro Social era un caos. Sí, es como era una guerra. Sí. La gente en emergencia se moría en la silla, estaban en colchonetas, las camas tuvieron que habilitar hasta consulta externa, la torre completa, puro COVID. Ahí no se trataba más que solamente eso. 600 pacientes diarios hospitalizados entre los dos hospitales llegamos y se extendió a extender consulta externa. Eso no creo yo volverlo a vivir. Una linda y querida cuñada no se murió porque la atendió el Seguro Social, pero sabéis que ha quedado con un trauma. Porque dice que en la madrugada ella escuchaba cuando estaban envolviendo a las personas que morían de COVID. Entonces se quedó
traumada, no puede escuchar, por ejemplo, ese plástico con que envuelven a los cadáveres, porque ya se pone nerviosa, que quedó con ese trauma, quedó con ese ruido en la cabeza. Gente que miró morir a la persona que estaba a su lado. Claro. Gente que lo miraban haciéndole todo, pero que no la pudieron salvar. ¿Te imaginas qué traumático? Uno con la misma enfermedad del paciente que está al lado y que el paciente que está al lado se muera y uno padeciendo lo mismo. ¿Te imaginas el trauma emocional todo que el eso mundo ocasiona? le tiene miedo a la muerte. Todo el mundo le tiene y miedo por a la eso muerte. yo y perdón el pueblo hondureño, porque este es un tema que Honduras no está preparado para otra pandemia. Entonces tenemos que hacer la integralidad del sistema de salud a través de esta ley, y yo le planteo, le voy a dejar en el tintero al ministro, ¿qué es lo que queremos realmente? ¿Queremos una caja hondureña de seguridad social? ¿Queremos que solo la salud? ¿O realmente la ley está viendo la integralidad, que no solo es la salud, sino que las jubilaciones? Claro. Cómo manejar los fondos de cesantía, cómo manejar... entonces, eso es lo que realmente hoy quisiéramos que el ministro... Muy bien. En grandes rasgos... Ahora, pero yo les digo algo, déjenle tiempo al ministro, porque el tiempo que ustedes consuman aquí se lo va a consumir él después. Y yo sé que ustedes quieren hablar. Le dejamos la... y ustedes le han consumido todo el tiempo al ministro. Es una broma. Apenas van 22 minutos, así que tendrás el mismo tiempo y quizá más, ministro, para explicarnos en qué consiste esa ley integral de protección social, que por cierto, aquí han coincidido Carlos Umaña y Héctor Escoto, que no la envíen a que la socialice el Congreso, que ustedes la socialicen antes inclusive, que ojalá llegue al Consejo Económico y Social. Ya tendrás el tiempo después de la pausa comercial para hablarnos de ese proyecto de ley. Gracias por compartir su opinión, sus mensajes. Comparten, televidente, ¿qué pasará con las personas que aportamos al seguro? Tenemos 50 a 55 años, no tenemos trabajo, solo nos quedaremos con el carnet. ¿Dónde queda nuestro dinero que aportamos? Y a través de la red social X, José Chinchilla comparte: enhorabuena para los hondureños. Una ley integral ayudará a las personas pobres y vulnerables a hacer frente a la crisis que vive el hondureño, genera empleo e inversión en la salud y la educación de nuestros hijos, protegen a la población adulta, mayor, etcétera. Orlin Orpina comparte: hola, buena mañana para todos. Hasta ahora no lo sé. Lo que sí sé es que deberían integrar a todas las personas de diferentes instituciones y socializar ante el pueblo hondureño, no más imposiciones de los políticos de turno. Continúe compartiendo su opinión a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Ministro, tu participación hoy en Frente a Frente genera mucha expectativa, porque nos anticiparás a todos las líneas generales de ese proyecto de ley de protección social. Así que vamos hasta su residencia para que nos lo explique. Adelante, ministro Cardona. Sí, bueno, gracias Renato por la oportunidad de hacer esta antesala. Nosotros de hecho estábamos con el equipo pensando en pedirte que nos dieras un programa la próxima semana cuando ya tengamos los elementos básicos de lo que es el primer borrador de esta ley. Hagámoslo. Quiero comenzar aclarándole al país, ¿verdad? Y a los compañeros que están ahí en panel, de que esta será, y es una cosa que queda grabada porque estos programas los suben a YouTube, sin duda será la ley más socializada en este país quizá desde los 30 y pico de años que tenemos de democracia constitucional. Será una de las leyes más socializadas que tengamos, porque es una ley de protección social. Quiero aclarar que esta ley obviamente no se va a entregar ya, como dice el doctor Umaña, como ha sucedido con otras leyes, que ya solo se lleve el borrador para vote por sí o vote por no. No se construye una ley de protección social de esa manera. El fracaso de la ley anterior justamente es ese, que la llevan en 2016 ya lista solo para
para aprobarla. Estas leyes que hacían los cachurecos, ellos tenían una lista de actores con las que socializaban todo, y ya con que esos actores validaran, ya decían, no, ya está socializada, llévenla a aprobar. No se puede hacer algo así con una ley de esta naturaleza. Esta ley debe llevarse a todo el país. Vamos a recorrer todo Honduras y vamos a acompañar al Congreso en esta labor de que toda la territorialidad hondureña e incluso los hondureños en diáspora puedan participar de la misma. Quiero dejar eso claro porque tampoco quiero también explicar que la ley no se va a empezar a socializar completa, porque ninguna ley se puede llevar completa a socializarse, porque hay que construirla con los actores con los que se socializa. Básicamente la ley de protección social empieza clarificando dos cosas: la protección social, la seguridad social, que son dos cosas distintas, relacionadas pero distintas. La seguridad social es parte de la protección social, pero la protección social es un concepto muchísimo más amplio, que es lo que falló la ley anterior. La ley anterior conceptualizó la protección social, pero nunca sentó bases ni dejó elementos vinculantes para garantizar la protección social de los y las hondureñas. Y básicamente en la nota que publicaba tu reportera del noticiero de anoche, creo que la entrevista a don Germán Leitzelar fue una entrevista clara, porque él fue parte de la construcción de esa ley. Se tardaron muchos años en construir esa ley. Eso fue otro de los problemas, que una ley de este tipo debe tener una organicidad, debe ser orgánica, no puede dejarse dormir mucho tiempo y tiene que ir a socializarse justamente por eso, porque si no, entonces se va a convertir en un gran documento muy bonito para los académicos y para los intelectuales, pero en la práctica va a ser imposible en la práctica de cumplir. La protección social es un derecho humano que se constituye como un conjunto de políticas y programas diseñados para reducir y prevenir la pobreza, la vulnerabilidad social y la exclusión a lo largo del ciclo de vida de las personas. El sistema de protección social tiene funciones que están enmarcadas en lo que podemos llamar programas contributivos y programas no contributivos. La seguridad social, por otro lado, es un derecho humano que constituye una inversión en las personas y que potencia su capacidad para adaptarse a los cambios. Y esta sí es contributiva. La seguridad social es contributiva en Honduras. El sistema de seguridad social en el país abarca al 17% de la población. Eso lo decía ayer el doctor Gaspar Rodríguez y el ministro Mateo, a quien tú tenías. Y para empezar la discusión, yo creo que la discusión de este foro debe ser qué elementos necesita Honduras para tener una ley de protección social que funcione y que no vaya a ser declarada inconstitucional más adelante. Primero que nada, el doctor Umaña tenía razón cuando dice cómo podemos construir una ley que una ambos sistemas, el sistema contributivo y el sistema no contributivo, y que podamos tener un sistema de cobertura universal para las personas en el país. Ya hemos visto que el Seguro Social tiene un enorme déficit, una enorme deuda histórica con la población que pertenece al sistema contributivo. No digamos el sistema de salud restante, el no contributivo, que es la Secretaría de Salud. El gran debate que tenemos en el país ahora justamente es ese, y uno de los problemas que enfrenta este gobierno y que van a enfrentar los gobiernos que vengan adelante si no se toman acciones como las que está tomando la presidenta Xiomara Castro, es que justamente esa deuda histórica va a ir pasando la factura. Entonces, el objetivo de esta ley es unificar, no de inmediato, porque esto también va a tardar años. Esta es una discusión y la aplicación de esta ley debe hacerse de manera progresiva para garantizar construir un sistema de protección social en el que ya no existan estos regímenes como algo separado, como algo enemigo el uno del otro, porque así se ha visto históricamente. Y otra de las cosas que decía don Germán Leitzelar en la entrevista que le hicieron ahí anoche
es que esto fue deliberado. La construcción de la seguridad social en Honduras se hizo como una conquista o como un acto político y por lo tanto la discrecionalidad del manejo de ese seguro social ha sido político. Lo vemos desde el momento que el partido de gobierno anterior llegó a quebrar al seguro social. Entonces, ¿cómo hacemos para que el sistema contributivo no se politice, no se partidice, mejor dicho, y no se esté tocando los dineros de las personas que toda su vida han cotizado y que esperan llegar a su jubilación y tener un régimen de pensiones? Pero en el otro lado, ¿cómo hacemos para que el Estado pueda garantizar y tener recursos suficientes para que el sistema o la parte no contributiva también reciba servicios de calidad? Lo otro es que esta ley, Renato, va a contemplar elementos que están relacionados con garantías y con protección social en otras áreas que generalmente cuando se hablaba de la ley de seguridad de protección social, anterior, se hablaba de solamente la salud y eso protagonizó la discusión. Pero la protección social es mucho más que eso. La presidenta Xiomara Castro ha sido muy clara en el manejo desde el Poder Ejecutivo de lo que conlleva la protección social. Este gobierno no da asistencialismo, este gobierno da protección social y nos estamos esforzando en construir un sistema en lo que nos corresponde, que es el Poder Ejecutivo. Esta discusión de esta ley y esta socialización debe preguntarle a todo el país y debemos escuchar esas respuestas que recibamos de qué es lo que quiere el pueblo hondureño en realidad. Porque también no nos hemos hecho esa pregunta. Uno de los problemas de la ley anterior era que asumía que la terciarización de los servicios sociales y la terciarización de las prestaciones y el uso de los fondos de pensiones o la privatización de los mismos eran formas que permitirían aumentar la cobertura de la seguridad y la protección social, y no fue así en la práctica. De hecho, la pobreza aumentó 17 puntos y lo que tenemos es un país ahora gravemente conflictuado a nivel social porque hay 74% de pobres, 73, 72 según la última métrica y 55% en extrema pobreza que no reciben ningún servicio ni de salud ni de otro tipo. Por eso es que la presidenta Castro se ha enfocado, y estoy metiendo en la discusión en lo del gobierno de la presidenta Castro porque es coyuntural. El reto que tiene el Estado, porque no es lo mismo el gobierno y el Estado, nosotros nos vamos en enero de 2026 y de ahí viene otro gobierno y deberá tomar las decisiones en el marco de esta ley. Esta es una ley de Estado. El Estado de Honduras debe plantearse si continúa estas iniciativas del gobierno de la refundación de construir programas sociales para reducir la pobreza, porque ese es el otro gran problema que tenemos en Honduras. Tenemos 5 millones de personas en extrema pobreza que no tienen ningún servicio, personas para las cuales el Estado simplemente no existe porque no les brinda ninguna garantía ni ningún derecho. Entonces, esta ley es muy innovadora, va a ser muy innovadora, yo te digo, cuando ya nos den el primer borrador, que ese es un 30%, esa es la otra cosa que a mí me gustaría mencionar aquí. Ninguna ley se hace un borrador y ya se lleva al 100% a socializar, eso no es así. Ya nos pasó, en Cedesol ya hicimos el borrador de lo que será la nueva ley general para las personas con discapacidad. Esa ley se socializó en los 18 departamentos, incluso hicimos socializaciones en lengua misquita, porque el objetivo es que hasta el último rincón de este país se tienen que conocer la construcción de esta ley. Entonces, lo que tenemos con esta primera estructura que se va a entregar la próxima semana es un 30%, el otro 70% es lo que se va a construir cuando se socialice. Se debe socializar con los obreros, con la empresa privada, con los gremios, el gremio médico, por ejemplo, el colegio médico, con las organizaciones de sociedad civil y con las comunidades. Se debe ir a socializar al interior del país, porque si no, entonces lo que vamos a hacer es un documento
técnico que yo voy a andar viajando por toda América Latina socializando, diciendo que tenemos un borrador de ley, pero no va a funcionar para nadie. Esta ley debe surgir la aprobación de la misma de las entrañas del pueblo. El pueblo tiene que decir, bueno, sí, esta propuesta del Estado de Honduras me parece que es válida. Entonces ahora el Congreso, el soberano, es el que va a tener el deber de discutirla y aprobarla. Como les decía, la ley tiene 17 funciones, contempla 17 funciones que van a servir ambas para ir unificando progresivamente el sistema contributivo y el no contributivo. Y estas funciones van desde las garantías sociales para temas como acceso a la educación. La educación es parte fundamental de la protección social. Si un Estado no es capaz de brindar educación a toda su población, entonces ese Estado no tiene razón ni sentido de ser. La ley amarra, por ejemplo, el tema de la alimentación y nutrición, amarra el tema de la asistencia en salud, pero vuelvo y repito, no es el eje principal de esta ley, porque la salud es solo uno de varios elementos necesarios para garantizar la protección social integral de las poblaciones. Esta ley incluye el concepto de lo que llamamos ahora cuidados. El concepto de cuidado es un concepto posmoderno que se usa ahora en América Latina para referirse a todas aquellas personas que cuidan de otros en las familias. Como los sistemas de protección social han sido históricamente precarios en América Latina, nunca se ha reconocido la labor, por ejemplo, de las amas de casa. Eso se llama trabajo no remunerado. La labor que hacen quienes cuidan a familiares con enfermedades terminales, a familiares con discapacidad, quienes cuidan a los abuelitos. Ese enfoque de cuidados nunca se había contemplado y en esta ley se está contemplando. También se está hablando, o se va a hablar, perdón, en esta ley sobre la protección del desempleo, que es un enorme flagelo que tenemos en Honduras. En Honduras las personas desempleadas no tienen ningún tipo de protección social de parte del Estado. Y no estoy hablando que deberíamos hacer lo que hacen los países ricos, que cuando alguien está desempleado se le da un sueldo. No, sabemos que el país no tiene la capacidad de hacer eso, pero por lo menos a una persona desempleada se le deberían garantizar ciertos tipos de servicios, como por ejemplo una bolsa de empleo, una constancia con sus antecedentes, una ficha universal que permita identificarlo en el momento en el que surja una oportunidad de empleo. Cosas que van a ser mucho más específicas cuando presentemos esta primera etapa que, como les digo, solo es una tercera parte de lo que implica construir la ley. Incluye, por ejemplo, la protección de la enfermedad, la protección de la familia, la protección de la discapacidad, la protección de las maternidades, que en Honduras ha sido otra discusión. En Honduras hablamos de maternidades responsables. Las mamás se van y cuidan durante 1 mes, 2 meses a sus hijos, pero no se habla de los permisos de paternidad, no se habla de la corresponsabilidad que deben ejercer los padres en el cuidado de los hijos. En un país en donde los papás, el 70% de los hogares tienen graves problemas de desintegración porque las jefas de hogar son las mamás. Los papás abandonan los hogares y tenemos un montón, cientos de miles de mujeres, madres, jefas de hogar solteras, porque los papás no se hacen cargo de la responsabilidad de sus hijos y menos el Estado. También está la promoción del desarrollo local, los riesgos profesionales. En Honduras tenemos cualquier cantidad de personas con discapacidad por un accidente laboral y nadie les reconoce nunca absolutamente nada. El doctor Umaña mencionaba, por ejemplo, el tema de el gran problema que implican los problemas de las enfermedades cardiovasculares y del sistema endocrino. Esas cifras nos van a dar un enorme golpe dentro de 10 años. Usted lo sabe, doctor, que todos estos pacientes renales, pacientes hipertensos, toda esta generación del COVID dentro de 10 años va a ser un impacto altísimo para el Estado. ¿Y sabes, Renato, qué otra población va a ser un impacto altísimo para el Estado? Y ya lo está haciendo en este momento.
los accidentes de motocicleta y los accidentes de eso es altísimo, la cantidad de inversión en las salas de emergencia de hospitales públicos de jovencitos que terminan con discapacidad por accidentes en moto. Nadie está regulando eso. Eso va a estar contemplado en esta ley. Por último, los servicios de asistencia y protección para la población en pobreza y vulnerabilidad social, como usted decía, y la población en situación de supervivencia o de sobrevivencia por tema de desastres naturales o desplazamientos internos, la protección de la vejez. Y por último, el tema toral. En Honduras tenemos un déficit de 300,000 viviendas. 300,000 viviendas hacen falta para poder decir que tenemos una base de vivienda lo suficiente, una oferta de vivienda lo suficientemente accesible para poblaciones. Eso nunca se ha regulado en una ley de protección social. La gente tiene derecho a una vivienda digna. Y lo que hemos hecho es que hemos puesto la plata en bancos como Banprovi, pero no hemos regulado y no se ha normado desde el Congreso Nacional cómo garantizar que este dinero llegue a los pobres. A Honduras no le, o sea, una torre de 30, 40 pisos de apartamentos no es para los pobres, eso es para la gente clase media y los ricos. Los pobres cuando van al banco o a una cooperativa a pedir dinero con fondos públicos de vivienda, les tiran la puerta en la cara porque no son sujetos de crédito. Entonces, eso debe normarse en una ley de protección social. El lenguaje de este gobierno y de la presidenta Xiomara Castro es el lenguaje de la protección social. Concluyo esta etapa de mi participación con esto. Todos debemos subirnos. Cedesol asumió este rol y lo voy a explicar ahorita rápidamente. Asumió esta responsabilidad porque alguien tenía que hacer la carpintería de los datos. Se fueron a sentar con nosotros y nos dijeron, nos hacen falta datos de esto, datos de lo otro. Hemos hecho un proceso de investigación de 4 meses, Renato, para poder tener listo esta estructura que, como les digo, es el 30%, no es que nosotros estamos haciendo así a puertas cerradas en un cónclave una ley que vamos a decir, ay, no, miren, no se tocan ni un artículo. No, estas cosas no las creemos. Nosotros somos demócratas y creemos que la democratización de una ley de este tipo va a ser clave para el futuro del país. Y cierro con esto. Cedesol ya hizo una política pública de protección social que también va a iniciar a socializarse la próxima semana. Las políticas públicas, sabemos, se diseñan en el Poder Ejecutivo y se aprueban a nivel de decretos de Consejo de Ministros, los PCMs. La política pública ya está terminada. Esa también la podemos socializar con gráficos, Renato, porque a mí me gustaría ir a tu programa y mostrar los gráficos, los datos, todo lo que se ha investigado. Se ha hecho un proceso de más de 2,000 páginas de investigaciones para poder ir a los territorios, a los sectores, a los gremios y decirles, miren, estos son los datos. Es alarmante en la situación social del país. ¿Cómo construimos una ley entre todos y entre todas que sirva para todos y para todas, que no implique quebrar al Estado, que no implique dañar las pensiones de los que ya cotizaron, que no implique privatizarlo todo, porque esa ha sido la lógica y por eso esa ley fue declarada inconstitucional, porque lo que hacía era tocar el dinero de los pobres para hacerlos más pobres y para dejarlos más desprotegidos. Eso no es una ley de protección social. Lo que nosotros estamos haciendo es iniciar un gran proceso de construcción de una ley que sirva para proteger a quienes más lo necesitan en todo el país. Pero mira ahora que sí, discutamos. Sí, mira que esa ley marco que quedó derogada por al haber sido declarada inconstitucional tenía unos aportes para los trabajadores buenos. Yo creo que esas cosas las vamos a ir debatiendo. ¿Qué cosas de esa ley marco que fue declarada inconstitucional deben retomarse? Y bueno, y ya quedamos claros que el 70% de esa ley integral de protección social se va a construir en función de la socialización. Solo que apenas tienen un 30% encaminado. Solo con todo respeto al ministro, yo le quiero sinceramente sugerir que la socialización no la debe de hacer el Congreso Nacional. Con todo respeto, yo estoy ahí. Los diputados no van a tener el tiempo
de andar visitando ahí. No hay necesidad yo lo que quisiera es que usted entienda que puede usar el Consejo Social y que se reúnan y subdividir en mesas técnicas. El Consejo Económico y Social, el CES. De tal manera que nos lleven a los diputados, si usted quiere usar el contexto construida la ley, no es problema ese. El problema es que es tan amplia la socialización que una comisión de dictamen, licenciado Álvarez, compañero Héctor, distinguido ministro Cardona, no va a tener el tiempo. Por eso es que yo estoy sugiriendo que se utilice este consejo, se utilicen las mesas técnicas, se sienten con usted, porque es una ley demasiado amplia, o sea, y debemos de extraer qué es lo que queremos los hondureños. O sea, usted bien lo ha dicho, imagínese, y yo lo felicito, realmente con esos 17 puntos tendría un modelo de salud Honduras incluso superior a Costa Rica, y eso es mucho decir. ¿Por qué? Porque aún en la Caja Costarricense de Seguridad Social no hay muchos puntos como la alimentación, la educación, que usted los quiere contemplar ahí. Entonces, yo le solicito respetuosamente que lo piense bien, que socialice esa ley muy bien con todos los entes antes de que nos llegue al ente político, porque el ente político es el Congreso y el que hace la ley hace la trampa, y desafortunadamente en el Congreso anterior hicieron la trampa de la privatización de la salud, que tanto peleamos con el compañero Héctor cuando yo era presidente de la MIG y él presidente del sindicato, en las calles peleando por ese malsán de querer enriquecer a personas que incluso ya habían venido hasta de otras nacionalidades y se habían vuelto mercaderes de la salud. Entonces, yo lo felicito porque son 17 puntos que tiene esta ley, pero sí le solicito respetuosamente que se socialice antes. Héctor. Bueno, yo le pondría de titular, señor ministro, que es esperanzador esta ley. Ya que en este momento no tenemos absolutamente nada. Y si hay un proyecto, hay que analizarlo, hay que sentarse y socializarlo con todos los sectores. Eso es bueno. Mire, no se debe hacer lo que se ha hecho siempre, Renato. El Seguro Social tiene 3 problemas: estructural, del país y de gestión. ¿Qué significa estructural? Desde que se fundó, desde que se hizo la ley en 1959, cuando entró en vigencia en el 61 y todo, se creó un techo de cotización, que eso quizás solo en Honduras hay un techo de cotización. A la gente se le ha metido que aumentar el techo de cotización es incorrecto. Mire, los más pobres no se le aumenta el techo de cotización. ¿Sabe por qué? Porque no ganan más que eso. Se le aumenta a los que ganan más. Los que ganan más. Entonces, el sistema de seguridad social en Honduras es insolidario, porque los que ganan más, 50,000, 20,000, 30,000, cotizan por un techo de 10,700 y 10,300. Sí, eso no es justo, eso no es justo. Eso no es justo. Sí. Total. Entonces, desde ese momento entró amarrado con un techo de 600 lempiras, inmovible, hasta que, recordando un poco con el doctor, los trabajadores del Seguro Social hicimos una huelga de 42 días para aumentar el techo de cotización de 600, después a 1,200, a 2,400, a 3,600, hasta 4,800. Porque el seguro no aportaba absolutamente a nadie. ¿Qué significa eso? Hay una cosa normal: entre menos aporta usted, menos pensión tiene. Claro. Los trabajadores jóvenes de 30, de 35 años, por ejemplo, los de Maquila, es difícil convencerlos que tienen que aportar más para una pensión mejor. ¿Por qué? Porque la pensión la miran demasiado largo. Sí. Pero cuando usted, Renato, ya tiene 45 años, 50 años, quiere sacarse todo el sueldo de la bolsa para poder aportar al régimen, cualquier régimen que sea, de seguridad social. Lo que no quisiste es aportar antes. Lo que no quisiste cuando estaba joven, porque no tenés la conciencia, no se tiene la educación para decir que seguridad social es la preparación del ser humano para el infortunio.
¿Cuál es el infortunio? Enfermedades, vejez es un infortunio. A nadie le gusta tener 80 años, en realidad. Entonces todos lo miramos de esa forma. Entonces, estructuralmente tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer en esa ley. Los errores que hemos cometido, porque no pueden definirse. Incluso la ley marco hablaba de una gradualidad. Ayudaba mucho al Seguro Social. ¿Por qué? Porque la gradualidad aportaba 700 millones de lempiras al Seguro Social, que realmente al inicio era para pensiones, pero se definió que como era precario salud, entonces que se aportara para ahí esos 800 millones. Entonces, hubo varias cosas. Otro problema es el país. El sistema de seguridad social que nosotros tenemos es el alemán, diseñado en Alemania, que es el aspecto contributivo, tanto del empleado como de los trabajadores. ¿Qué pasa cuando es contribución? Es cuando hay un empleo formal. Sí. Si usted no tiene empleo formal, díganme en el Seguro Social en tantos años, desde 1960 o 59 que formó la ley, ¿dónde está el sistema social informal acá? No tenemos. Porque la gente que no tiene un trabajo fijo se va a afiliar cuando esté enfermo, porque no hay educación de seguridad social. Entonces, si hoy me siento enfermo, voy a afiliarme al Seguro Social. Pero si ya mañana ya no tengo la gripe, ni tengo el... pues ya no voy a aportar. Dejar de cotizar, dejar de cotizar. Entonces, el sistema debe ser continuo, aportación continua y obligatoria. No puede ser si yo quiero hoy o si yo no quiero o mañana. Eso no se puede, ¿va? Entonces, para que haya un mejor Seguro Social, tiene que haber también empleo formal. Mire que el Seguro Social hace 8 años más o menos tenemos... Nos estamos enfocando mucho en el tema de la seguridad social, y la seguridad social solo es un elemento de la protección social. Por eso le digo, o sea, si centramos la discusión solo en la seguridad social, estamos dejando al 80% de la población fuera de esa ley. Y por eso la ley anterior fracasó. Mire, la ley anterior fracasó porque no incluyó otros elementos clave de la protección social. O sea, el Seguro Social solo atiende al 17% de los hondureños y las hondureñas, y los atiende mal. O sea, el objetivo es cómo hacemos una ley que aborde otros temas. Por ejemplo, la protección mínima del desempleo. Por ejemplo, las pensiones no contributivas. Por ejemplo, la vivienda. ¿Cómo es posible que el Congreso Nacional le dio a Banprovi a inicios de este año 21.000 millones de lempiras? 21.000 millones de lempiras le dio el Congreso Nacional a Banprovi para colocar préstamos de vivienda. A mí me gustaría que haga un día un foro, Renato, preguntando cuánto de ese porcentaje fue a parar a manos de los pobres para que hagan sus casas. Y vas a ver el dato abrumador de que la mayoría de ese dinero fue a parar a manos de la clase media y de la clase alta. Por eso es que hay tantos rascacielos de apartamentos en esta ciudad. Entonces, ¿qué es una ley de protección social integral? De que está bien, usted es pobre y, como dice el compañero ahí del sindicato del Seguro Social, usted es pobre y no, porque es del sector informal, no tiene acceso al Seguro Social. Sí, pero aquí está, si usted tiene un puesto, una pulpería, o tiene un negocito del sector informal, usted tiene acceso a un préstamo normado por una ley de protección social, a un préstamo por su condición de informal para hacer una casita o para mejorar la casa que ya tiene. Eso es protección social. Entonces usted está compensando y trasladando un tipo de protección que esta persona no tenía. El problema actual que tenemos en Honduras es que los pobres y el sector informal no tienen absolutamente ningún beneficio de ningún tipo, ningún beneficio social. Y entonces la ley debe servir para equilibrar la ecuación. Yo sé que la seguridad social es un grave problema en Honduras porque el Seguro Social nunca termina de levantar vuelo. Se hacen interventoras, lo quebraron los cachurecos,
se medio recuperó, ahora está el reto de los techos y de si ajusta el dinero que hay para las pensiones, pero el Seguro Social no es el universo, están viendo una gota de agua y no están viendo el mar. El mar es todo lo que está alrededor. Estamos hablando el mismo lenguaje, solo déjenme terminar mi exposición y verá que estamos hablando el mismo lenguaje. Y al seguir con mi exposición, yo quisiera decir que en la OIT se estructura también otra cosa que llama el piso de protección social, que es exactamente lo que está hablando el ministro. Sí. El piso de protección social significa que debe cubrirse a aquellas personas que no tienen empleo. Sí. Y estamos hablando que el gobierno o el Estado de Honduras tiene la obligación de proteger a esa gente. ¿Cómo? Con el piso de protección social, que significa que le puede afiliar al Seguro Social 50,000, 60,000, pagando la totalidad o parcialmente la cuota que tiene. Pero que se tiene que afiliar en forma contributiva, se tiene que afiliar porque así es el sistema. ¿Quién paga? Es otra cosa. El gobierno perfectamente puede aplicar lo que está en el OIT, ¿verdad? Que sí, ese convenio 102. Del 102, que dice que tiene que haber un piso de protección social para la gente que no tiene empleo. Entonces, ahí es donde vamos con la protección de vivienda, con la protección de accidentes de tránsito, con la... Mire, es que es amplio la seguridad social. No estoy especificando el seguro social, porque el seguro social atiende, es el único que atiende salud en ese sistema, ¿verdad? Entonces hay que ponerle ojo en ese sistema, pero que puede haber contributivo y no contributivo, disfrazado el no contributivo porque el Estado debe pagar, sí, debe hacerse, ¿verdad? Entonces estamos hablando el mismito lenguaje de protección a los ciudadanos. Sí, yo se lo sugeriría, ministro, que no relegues esto de lo contributivo, porque mira, el que aporta, que es el que financia el Seguro Social por la cuota patronal y la cuota personal, de ahí se va a derivar lo otro, la asistencia a todos los 17 puntos que tú has dicho. Entonces, por ejemplo, yo como trabajador, quisiera que la pensión del Seguro Social fuera digna. Y si a mí me demuestra el Seguro Social que está trabajando con orden, con una organización perfecta, que está dando resultados tanto en la hospitalización como en la pensión, a mí que me digan cuál tope de techo. Ahora van a pagar esto si quieren que siga funcionando así. Y yo con mucho gusto digo, voy a garantizar mi futuro con este seguro social que tenemos ahora. Mira, yo creo que ambas cosas deben tener el mismo valor, el mismo peso. ¿Qué tal si damos una pausa y luego continuamos? Aunque si quieres decir algo, dilo antes de ir a la pausa. Respecto de lo que tú decías ahorita, otro de los fracasos de esa ley que fue declarada inconstitucional fue que esa ley contemplaba el tema de las APF y de los regímenes de aportación privada. Pero como no funcionó, mira cómo es, como el sistema de pensiones contributivo público tiene tantos problemas, la gente no se pasó al sector privado, porque la gente en la lógica es, si no me funciona mi cotización al INJUPEN y si no me funciona mi cotización al IMPREMA o al Seguro Social, entonces significa que los bancos van a ser iguales. Entonces, qué importante es que lo público funcione, porque si lo público funciona, entonces el mercado privado está obligado a hacer productos eficientes para que la gente coticen con ellos también. Y mira que no funcionó, o sea, los regímenes de aportación y las APF no funcionaron justamente porque no se apostó a eficientar lo público. Quería cortar eso nada. Ok, vamos a la pausa y continuamos con Carlos Umaña, Héctor Escoto y José Carlos Cardona, más la participación de ustedes a través de nuestras cuentas en redes sociales. El clima es presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos.
fue presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Hoy en tu nota es presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Ludwig Cris Zelaya pide reducir 3 años de su condena en Nueva York. Acuérdenme quién era Ludwig Cris Zelaya. Era policía, ¿verdad? Era policía. Como ya quedé con la duda, abrime esa nota, por favor. Vamos a ver, voy a leer la entrada. El lead, el primer párrafo. Ludwig Cris Zelaya Romero, ex policía extraditado a Estados Unidos, solicitó el 11 de septiembre de 2023 a un tribunal de Nueva York una reducción en su condena. ¿Y por qué? El hondureño justificó la petición en base al tiempo cumplido y por razones extraordinarias y convincentes que según él merece ser enviada por el tribunal. Bueno, si quiere saber más de esta noticia, lo invito a que usted entre a tunota.com, que también tiene otros titulares y que los leo rápidamente. Los otros titulares, la portada pues, la portada. Otros titulares en la portada de tunota.com. Honduras golea 4-0 a Granada y sigue con vida en la Liga de Naciones. El doctor vio el partido anoche y lo vio bien, en un ambiente enorme, hermoso. Emocionado. Emocionado. La resurrección del Choco Lozano. Le llamé yo, ¿no? Voto secreto, panorama del Congreso en elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público. Hoy tienen reunión los jefes de bancada con Redondo. No guarde un voto secreto, jamás, never. Sí, eso es retroceder. Se pierde la transparencia. Pues, esto solo es parte de lo que hoy tiene la portada de tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. El tema del día: ¿en qué consiste la Ley Integral de Protección Social? Redes sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Gracias por sus mensajes a través de la plataforma X. Alex Campos comparte: buenos días, más de lo mismo. Están buscando ampliar las carteras de seguridad social y terminar como un impuesto que se vuelve en un robo. En este caso ya fallaron en ponerle impuesto a las remesas, quieren cobrarle directamente al que vive en Estados Unidos. El resultado es predecible. Lobo comparte: Ley Integral de Protección Social, explicado por el mejor ministro que ha habido en la historia, dice Rolando Bustillo. Excelente trabajo de Cardonerazo. Ojalá ese proyecto de ley se concrete y sobre todo se dé a conocer para que llegue a beneficiar a los hondureños. Regina Blen: solo desde un gobierno con enfoque socialista y democrático se ha repensado en la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población desde protección social. El gobierno avanza en la construcción de políticas públicas para todos los sectores vulnerables. Al parecer es excelente esa ley, pero queda desamparada por la mala decisión del Ejecutivo de rechazar la ayuda de España para construir un hospital, y que, sin decir de la promesa de campaña de los 8 hospitales sin construirse, otra ley que no se ejecutará. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Miren, nosotros somos respetuosos de todas las reacciones y aquí pasamos diciendo, Lucecita pasa diciendo: escríbanos, comenten, construyan, aporten ideas. No, nosotros agradecemos todas las participaciones, pero no todas las participaciones a través de mensajes están bien informadas. Están bien informadas, pero bueno, tienen el derecho a que se lea sus mensajes. No, y lo debo decir Renato, porque, ¿sí? Renato, ese último mensaje me llama poderosamente la atención, y es el tema de lo de los hospitales. Justamente en el espíritu de esta ley, una de las cosas que se ha discutido en el Ejecutivo es, yo sé que en Honduras hay un gran debate, y se dice el sistema hospitalario del país es demasiado débil y precario, los hospitales están en ruinas, salvo 2 o 3 excepciones,
y hay problemas con la falta de plazas de médicos. Pero para construir un sistema de protección social que compense a ese 83% que no cubre el seguro social, se necesitan más hospitales. Yo ayer vi que el ministro Mateu se quedó corto a la hora de explicar lo que pasó con España. No es que se rechazó la oferta de España. Ese préstamo, recuerden que España tiene que pasarlo al Congreso de los Diputados para que se apruebe, ni siquiera se ha discutido allá. Y la decisión del gobierno fue, un gobierno tiene la discrecionalidad de tomar estas decisiones sobre la marcha. La decisión del gobierno fue, bueno, mientras eso se prepara allá, le decimos a España que vamos a usar siempre en hospitales ese dinero, pero en reparación de los hospitales que ya están, y buscamos dinero de esta fuente de Tesoro Nacional, que es más fácil de licitar y de ejecutar, y construimos los hospitales nuevos con fondos nacionales. Creo que esa parte no se explicó y por eso se ha generado esta nebulosa de que Honduras rechaza de España ese dinero. No, ninguna plata está de más en un país como este que vive el 50% del presupuesto es de deuda, porque el Estado tiene que pagar lo que no pagan los ricos que no quieren abandonar su exoneración. Entonces hay que dejar claro eso, Renato, que sí se está trabajando en aceptar ese préstamo, pero que España lo tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados y también no es que España esté enojada, porque yo veo mucha narrativa en algunos medios de que España está molesta, que no, eso no es así. Nuestras relaciones con el Reino de España son las mejores en este momento y tenemos un gran embajador ahí. Solo aclarando, pero ese último comentario en Twitter. Sí, no, pero te lo digo con, no voy a decir que con gran conocimiento de causa, pero con alguna información muy importante. Mira, a mí me encantaría que la solicitud del gobierno de que en vez de que ese dinero se utilice en la construcción de 3 hospitales, se redestine al mantenimiento de los que ya tenemos. A mí me gustaría que España dijera que sí, que está bien pues. Aquí vino la presidenta y quedamos que los 75 millones de euros iban a ser para construir 3 hospitales. Pero como ustedes dicen que se va a tardar la construcción por los trámites burocráticos con estos fondos canalizados a través del BID y que los van a construir con fondos nacionales, pero que el dinero que nosotros les tenemos, que es un préstamo, por cierto, a largo plazo, con tasas de interés bajísimas y como con 7 años de gracia, lo utilicen ahí en el mantenimiento de hospitales. A mí me encantaría que tuvieran una respuesta positiva de España, Cardona. Me encantaría, te lo digo que me encantaría. Pero mira, las cosas no son así. Sí ha habido malestar en España. Sí ha habido malestar en España con ese redestino. Porque ya ellos no van a tener la certeza de que ese dinero realmente le va a servir a Honduras. Entonces, mira, sí hay malestar, y yo no tengo la certidumbre en este momento si le van a decir que sí a la solicitud de ustedes. No tengo la certidumbre en este momento. No tengo la seguridad, pues, en que ese malestar digan no. El dinero lo dábamos para esto, no para esto que nos piden. Pero si logran convencer a España y España dice sí, bienvenido ese dinero. Pero yo creo que ahí sí hubo un poco de fallo en que firman un convenio. Mira todo lo que dijimos cuando fue la presidenta Castro a Madrid, anunciando que España aportaba este dinero en condiciones favorables para Honduras, que se rompía la atadura, dijo la presidenta, de 12 años. Mira que ese dinero lo pudo invertir Juan Orlando, pero como que se desinteresó y ustedes lo activaron. Y la embajada aquí dijeron, bueno, hay que reactivar eso, hay que activarlo. Trabajaron y no se han sentido bien allá en Madrid. Y yo creo que aquí en Tegucigalpa, de que ahora se les diga que no, que lo van a construir con fondos propios. Pero mira, mejor dejemos eso, el desenlace, y ojalá que España les diga que sí. Pero no estuvo bien esto. Pero bueno, sigamos con el tema del... algo, porque es una idea. Yo, mire, viendo los mensajes, veo tristemente que el pueblo no ha entendido lo que es protección social. Mire, pueblo hondureño, esta ley, considero, lo digo aquí públicamente, es la promesa
o el éxito más grande que va a tener este gobierno de la República si se lleva a cabo. Pueblo hondureño, ¿qué es la seguridad social? ¿Qué es la ley integral? Y quiero explicársela. Pueblo, que usted tenga una jubilación, cuando tenga mi edad, que voy a cumplir 60 años, que usted no esté preocupado cómo se va a mantener, que usted tenga derecho a salud, que usted tenga derecho a educación, que usted tenga derecho a un piso de protección social. Pero usted no ha entendido, pueblo hondureño, que para esto se necesita dinero, se necesita esfuerzo y se necesita redistribuir entre todos los que generamos de alguna manera un salario, una responsabilidad, y que nos quitemos de la mente que debe de haber un techo. Todos debemos de ser solidarios, así funciona. Así es. Usted no sabe, pueblo hondureño, en países desarrollados, este tipo de protección social llega a ser entre el 14 al 25% del ingreso de cada ciudadano. Pero ¿qué le va a dar eso? Le va a dar atención hospitalaria, le va a dar derecho, las universidades son mejores. Buena educación superior. Y yo le entiendo al ministro, pero ministro, va a tener que hacer algo muy interesante en educar a este pueblo, porque si no, ¿sabe qué? En la socialización le van a batear esa ley. Y para mí este es el logro, va a ser el logro más grande de la presidenta, que puede dejar inscrito en letras de oro. Tenemos 2 años y medio para construir esto en el Congreso Nacional. O sea, de acuerdo totalmente. Y esos mensajes, ministro, dan a conocer, los que leyó Lucecita, dan a conocer que el pueblo no está enterado de lo que estamos, o sea, no, ellos creen que solo es la atención médica del Seguro Social. El licenciado René Álvarez lleva varias semanas aquí diciendo que esto es integral, que debe ser integral. Entonces, querido pueblo hondureño, ustedes deben de entender que esto no se trata solo de salud, que por supuesto la va a haber, porque solo el 17% tiene acceso a la seguridad social, pero tenemos que manejar la red hospitalaria con el dinero que todos contribuyamos. ¿Cómo es posible que nosotros, que ganamos un montón de dinero, solo paguemos 500 lempiras, 600 lempiras al Seguro Social? ¿Qué es eso? Eso no puede ser. Todos los hondureños que generamos dinero debemos de ser solidarios, y el Estado asumir su responsabilidad por la gente de pagar, por la gente que no lo tiene. Imagínese usted que unamos todos los sistemas de previsión. Para mí debería desaparecer Injupen, Imprema y todo. Y aquí no se vayan a asustar porque después van a malinterpretar. El doctor Umaña dice que no, es que debe de crearse un sistema integral, fusionarse, manejar. Imagínese usted, 100.000 millones de lempiras en el sistema. Y debe de manejarlo muy bien, con 100.000 millones se pueden hacer muchas cosas, porque eso es lo que manejan los institutos de previsión. Entonces, hablemos también, me parece excelente lo que el doctor Umaña está diciendo. Creo que él tiene muy claro el panorama de hacia dónde debe apuntar esta ley, y esa es la agenda nuestra. Fíjense, hablemos de los números de lo que es la inversión pública social. La Red Solidaria, 5.000 millones de lempiras. El programa Acción Solidaria, 1.600 millones de lempiras. La inversión pública de la CESOL son 400 millones de lempiras. Solo ahí usted tiene 7.000 millones de lempiras para los más pobres y para las personas en vulnerabilidad social. La inversión pública en educación anda como en 4.000 millones de lempiras. La inversión pública en la CESAL anda por ahí por el orden de 4.000 millones de lempiras. O sea, toda la inversión, estoy hablando de inversión pura, hablando de infraestructura, beneficios, bonos, becas, dinero para viviendas. Solo la inversión social del Poder Ejecutivo es de 25.000 millones de lempiras. Súmele a eso 21.000 millones de lempiras de fondos de Banprovi para vivienda. Estamos hablando de 46.000 millones de lempiras. Todo esto es parte de ese sistema de protección social al que aspiramos construir. La presidenta Castro ha tomado una decisión de estadista al construir estos programas sociales y al cambiarle el lenguaje. Por eso nosotros desde que llegamos al gobierno hemos insistido, protección social, protección social. Pero tal como dice el doctor Umaña, tenemos que meter eso en la mentalidad colectiva de todo este país.
de que la gente entienda que protección social es una cosa, es un derecho al que todos tenemos que aspirar y por el que todos tenemos que trabajar. Porque la seguridad social está ahí, están estos, bueno, el Seguro Social tiene 60,000 millones, más los otros institutos que son miles y miles de millones. Ese sistema de pensiones es grandísimo, pero el problema es que está muy concentrado y pertenece solo al sector formal y a las personas que cotizan en él. Y el 83% de la población solo tiene estos 46,000 millones, que es poquito para, pongámosle, ¿cuánto es el 83% de la población de Honduras? Estamos hablando de 6.5 millones de personas, 6.7 millones de personas. Entonces, por eso es que cuando uno va a los hospitales públicos hay tantos problemas. Por eso es que la salud y la educación tienen tantos problemas, porque recibimos un sistema público de servicios y protección social colapsado. Bueno, ustedes saben esas series, cómo usaban a los pobres con eso de vida mejor para hacerlos más pobres. Aumentó 17 puntos la pobreza, y en serio se robaban 2.500 millones en el año. Entonces, el objetivo de que haya una ley es que todo esto quede con los puntos sobre las IES para que cubramos a quienes más necesitan. Te entendemos, pero los que te hacen bulla en este momento son los afiliados al Seguro Social. Los que te hacen bulla en este momento y que se quejan de que seguro que es un desastre, y ya sabemos nosotros que el seguro no es un desastre. Seguramente lo que está pasando es que está desbordado. Está desbordado el Seguro Social. Entonces, mira, una estrategia. Tiene las mismas instalaciones desde hace... Comienza convenciendo, y está bien, te entendemos todo lo que te he dicho de lo que significa protección social. Y lo entendemos, doctor, lo que es protección social. Pero empieza convenciendo a la gente sobre lo que ustedes quieren hacer en torno a la seguridad social, a lo que tenemos en este momento. ¿Cuáles son las estrategias para dignificar el hecho de ser afiliado al Seguro Social? Ahí hay que preguntarle a la empresa privada cuál es la visión vamos a eso. De la seguridad social. Por eso es que necesitas el Consejo Económico y Social para construir esto. Y está bien, y escuchar a toda la población también. Vamos a la pausa y después nos dedicamos a este puntito. José Cardona, ministro de Desarrollo Social, Héctor Escoto, el presidente del Sindicato del Seguro, y el diputado Carlos Umaña. Damos lectura a más de sus mensajes. José Luis Moncada comparte: asistencia social y protección social son conceptos y objetivos diferentes. No debemos en una sola ley cubrir todo, no es práctico ni eficiente. Randy comparte: si este gobierno la intención es quitarnos nuestro dinero que tenemos en el RAP, que lo compone la cesantía, fondo pensiones que depositamos, que fueron depositados a nuestra cuenta con la antigua ley de protección social, libre no vuelve al poder. Que hay mensajes que uno debe intervenir para aclarar. Es un mensaje que uno debe... Porque de repente es desinformación. Sí, no tiene la información adecuada y correcta. O sea, no es cierto, no se pretende, al contrario. Por ejemplo, con la ley transitoria, que lo vamos a hablar en un momento, se pretende regresarle a usted el dinero que tenía en el RAP, que de la gente de cesantía, que está en un limbo, legal. Esa persona no está perdida del todo. Yo quisiera explicar algo de eso. ¿Qué tal que me lo explique después de que termine de leer mensajes? No hay problema. Ade Díaz comparte: esa ley debe revisarse con lupa, ya que Libre ha demostrado que siempre tienen intenciones ocultas. Usan al pueblo de escudo, pero en realidad el pueblo y su salud no les interesa. A la vista está, 2 años después, estamos peor en todos los aspectos de la vida del hondureño. Gracias por compartir sus mensajes, continúelo haciendo a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Miren, después de debatir todo esto de lo que significa la ley de protección social, ley integral de protección social y todos sus componentes, ahora vamos a lo inmediato. Porque yo cada día leo de que va a haber una revolución con ese seguro social, por ese seguro social en San Pedro Sula y en otras ciudades. Cada día la gente está más inconforme con el servicio que facilita el seguro social y que sabemos nosotros es producto de que hay mucha demanda
y hay poca capacidad financiera del seguro para responderle a la gente. Sí. ¿Cómo vamos a resolver un problema inmediato antes de aprobar la ley integral de protección social? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cuáles son las vías? ¿Cuáles son las vías? Ya te escucho, ministro, ya te escucho. En un ratito, luego de estos anuncios, en que también participe Carlos Umaña y Héctor Escot. Lourdes, quiero pedirle disculpas, porque de repente no capté totalmente el mensaje suyo, y aquí Héctor Escoto me abrió los ojos, ¿no? Renato me dice, ponle atención. Ese no se ha leído, ese no es el mensaje que se ha leído, que el que leyó Héctor. No, ese fue. No, pero entonces, ese, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver. Con la ilusión de recibir jubilación, ahora nos dice RAD que retiremos el dinero, que no nos darán la renta mensual que esperábamos para vivir nuestra vejez. Bueno, triste. léete el anterior entonces, este está más claro. Léete el anterior. Erin Reyes. A ver, vamos a buscarlo. Y lo que pasa es que Randy dice, si ese gobierno, la intención es quitarnos nuestro dinero que tenemos en el RAD, que lo compone la cesantía, fondo pensiones que depositamos, que fueron depositados a nuestra cuenta con la antigua ley de protección social libre, no vuelve bueno, al Randy, poder. Randy, entonces discúlpeme usted, porque no captábamos plenamente el mensaje. ¿Por qué está pensando la gente así? Mire, en primer lugar quiero yo decir que este gobierno o cualquier otro gobierno, si arreglan lo de protección social, sería un hit para cualquiera. Eso es. Estamos claros en eso. Estamos claros. Y lo otro es que en la ley marco que teníamos anteriormente, el RAP se convertía en una AFP. Entonces, estaba captando lo de el techo de cotización del Seguro Social al salario. Por ejemplo, si yo gano 30,000 lempiras y el techo de cotización del Seguro Social es hasta 10,500 lempiras, significa que esa diferencia de 10,500 hacia 30,000 lempiras, eso lo cotizaba al RAP para tener su pensión complementaria. por la cantidad de los 30,000. Por la cantidad, más o menos, está cotizando sobre 20,000 lempiras. Entonces, eso ya no existe, porque el RAP dejó de ser AFP, ya no está captando, ni tampoco está captando en este momento lo que ambicionábamos siempre, lo que lo conseguimos lo máximo, digamos, para nosotros, que es la reserva laboral. ¿Qué significa eso? Que el patrono le estaba poniendo en una cuenta individual a cada persona el 4% de su salario para tenerlo ahí para cualquier contingencia cuando él se vaya. ¿Qué significa? Que puede ser despedido por cualquier cosa que sea, por cualquier motivo que sea, pero esa cuenta era a nombre del trabajador. Y se lo daba, solo tenía que tener una constancia que ya no era empleado y se lo regresaban de allá. Eso ya no lo tenemos. Eso es una gran pérdida. Yo no sé, he escuchado a ustedes. Entonces, para nosotros había dos cosas en la ley, unas buenas y la privatización que era mala, ¿verdad? Entonces, lo que queremos nosotros en realidad es que antes de iniciar todo, que es interesante, la ley integral y todo, no regrese el Congreso lo que nosotros teníamos ya ganado en la ley marco de seguridad social. Incluso que le regrese no solo a los trabajadores de derechos del trabajo, sino al seguro social, que son los ingresos que, dándole una proyección este año, andan más de pérdida de 3,000 millones de lempiras. 5,000 lempiras, 5,000 millones, dicen otros. 5,000 millones están en el limbo, 3,000 la pérdida de aportación al régimen de enfermedad, y 2,000 millones en el limbo de lo que está diciendo Héctor. Lo que perdió de la ley marco son 3,000, ahorita proyectado 3,000 millones de lempiras. Lo que sucede es que con la captación desde el año 2018, 2019 para acá, la Junta Interventora no lo quiso utilizar y lo tiene retenido para inversión. Y resulta que se usó un poco para la cuestión de la pandemia,
pero ese es exclusivamente para inversión. Lamentablemente, hasta este momento, Renato, hay que decirlo, no hemos tenido la capacidad de invertir en el Seguro Social. Sí. Eso hay que decirlo. Que como no se puede autoprestar, entonces estaban esos fondos retenidos. Y otro problema, Renato, que puede traer chispas así, pero yo lo tengo que decir. Miren, Renato, los fondos de pensiones de la Seguridad Social está perdiendo poder adquisitivo. Porque está en un banco, metido en un banco, a una inflación que fue del 9.8 el año pasado y está recibiendo el 5%. ¿Qué significa eso? Que está perdiendo 4% del poder adquisitivo. Eso no puede suceder. Y el sistema bancario lo presta al 14%. ¿Qué pasa? Es un negociazo. Entonces, vamos con Uruguay, ¿por qué no? ¿Por qué tener miedo? Vamos con Uruguay, tengamos un banco de la Seguridad Social que van a meter 60.000 millones de lempiras. Sino que, imagínense en el Seguro Social. El Seguro Social mete pensiones 30.000 millones a los bancos. Y el régimen de EM le quita prestado al banco del mismo dinero. Enfermedad y maternidad. Enfermedad y maternidad. El de salud. Está prestado una de las cosas... Eso es una cosa clarísima que debemos de definir. Entonces, en conclusión, prioridad, devuélvanos todo. Los beneficios que tenía para los trabajadores la ley marco. Eso es lo principal. Y lo otro es hacer todo la protección integrado, como dice el ministro. Y eso nadie se va a oponer. Y ojalá, señor ministro, y ojalá todos los partidos políticos no vayan a politizar estos proyectos de seguridad social. Porque lo peor que le puede pasar a estos proyectos que son de orden social, lo vayan a politizar. Entonces, entrémosle, aportémoslos todos los que podamos aportar un poco, que tenemos algún conocimiento de seguridad social, que estamos preparados en seguridad social, entrémosle a aportar, pero con nada de sesgo político. Porque algunos mensajes que he leído ahí tienen un sesgo político. Así pasa. Antes de que intervenga el ministro Cardona, ahora, la realidad ahora del Seguro Social, ¿implica qué, doctor? La realidad implica el colapso que estamos, por ejemplo, en la zona norte del país, noroccidental, donde no tenemos servicio subrogado en Santa Rosa de Copán, en Puerto Cortés, en Ceiba, y estamos totalmente colapsados en el Hospital Regional del Norte. Tenemos el 90% de los contratos vencidos, debemos a muchos proveedores. San Pedro Sula y toda la región noroccidental capta el 50, casi el 50, 48 punto algo. Yo le mandé unas gráficas a don Carlos Andino, tal vez nos ayuda, y solo recibe comparativamente de los 9.000 millones que es el sector salud del Seguro Social, porque los 18.000 millones es otro, entonces solo recibe el 25%. Si nosotros no hacemos la inversión adecuada, yo quisiera que nos pusiera ahí, por ejemplo, ven, ese es el Instituto Hondureño de Seguridad Social, la administración de las instituciones. Quisiera, para no alargar mucho, la última gráfica donde dice... La última. Esa exactamente. Eso es el presupuesto de la región noroccidental del país. Y si lo sube hasta arriba para que miremos la totalidad, todo eso es, miren lo que cubre la región noroccidental, y la región central solo cubre 2, 3, Tegucigalpa y otras más. Súbalo más, por favor, disculpe la molestia, hasta ver el total de todo eso. Ese es el presupuesto de lo que es Santa Rosa de Copán, Naco, ustedes pueden ver ahí. Y al final se va a concluir, de toda la cifra, por favor, todo hasta arriba, ahí usted va, ese es el presupuesto, el total son 2.486 millones, ahí. Y de los 9.000 millones de lempiras del sistema de salud, únicamente nos dan el 25% a la región noroccidental del país. ¿Por qué estamos colapsados? Porque no tenemos facilidades. En Copán, en Puerto Cortés, en Villanueva estamos mal,
En Ceiba estamos, la Ceiba produce 265 millones y no podemos construir. Entonces, si no inyectamos en el nuevo presupuesto de 18.034 millones, miren, ahí está lo que nos dan. El porcentaje de participación en salud, 23.8%. Quiero agregar algo a eso. Eso es grave para la región noroccidental. Pero mire, no todo es cuestión de dinero, pero también es cuestión de gestión. Mire, voy a decirle que el sindicato tiene tomado Villanueva porque ese edificio se va a caer, está colapsado y va a matar a medio mundo ahí. Y sabe que no podemos comprar en Villanueva ni una bomba. Y le voy a agregar más. A todos los subrogados se le debe dinero. A todos. Incluso algo que me tiene a mí mucho más preocupado, que los equipos del Seguro Social se están deteriorando porque no hay una compañía contratada para mantenimiento. Y cada equipo de eso es carísimo. Y nosotros decimos que tenemos el mejor equipo de centro. Mire, la UCI del Seguro, el doctor Emma, la UCI del Seguro Social es la mejor de Centroamérica, tanto de niños como de adultos. Entonces, hay dos cosas, cuestión de dinero y cuestión de gestión. ¿Y qué hay que hacer con la cuestión de dinero? Brevemente, ¿qué sugieres? Mire, el dinero, en primer lugar, los 3.000 millones de lempiras que debe aprobar el gobierno inmediatamente. Luego, ese dinero que tenía la Junta Interventora de 3.000 millones de lempiras, que lo puedan activar, utilizar y que se pongan a hacer ya los planos, los proyectos, porque el seguro no necesita grandes hospitales. El Seguro Social necesita policlínicos pequeños en cada área para descongestionar, porque es como, por ejemplo, en el sector público, todo va al hospital escuela. No, debe haber en Villanueva, en Calpules, policlínicos, en la Kennedy. ¿Y qué piensas de la gradualidad en el rompimiento de techos? Es que mire, un rompimiento de techos no se puede hacer sin una gradualidad. El país no tiene capacidad. Pero necesitamos ya. Pero lo necesitamos ya. Es decir, ya dejó 2 años ya de percibir el seguro y ya se siente el golpe. 2.000 millones. Ya se siente el golpe. Entonces, lo que necesitamos es que, mire, en el proyecto original, nosotros los obreros pedimos 3 salarios mínimos y lo sostenemos. Porque también lo pide OIT. Los 3 salarios mínimos de cotización y debe llegar a 3 salarios mínimos en gradualidad. Pero de manera gradual. Para no colapsar la empresa privada. Exactamente, porque también hay que ver el país. Es la gallina de los huevos de oro también. Es correcto. Con los trabajadores en la empresa privada. A los empresarios no, de un solo súbanle a 30.000, a 20.000, a 10.000. No se puede. No es posible. Entonces miren. Estos últimos minutos son para José Cardona y para el doctor Hugo Noé Pino, que está en comunicación con Frente a Frente. Doctor Hugo Noé Pino, ya estamos por finalizar el programa, pero aquí ambos, Carlos Umaña y Héctor Escoto, ¿sabe lo que me dijeron? Arránquele a Hugo Noé Pino la promesa que ese decreto especial para incorporar las cosas que quedaron derogadas por la inconstitucionalidad de la ley marco del Seguro Social debe retomar ese decreto especial. Arránquele esa promesa del decreto especial. Doctor Pino, adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Saludos a los amigos panelistas. Le escuchamos, doctor, le estamos escuchando. Redactado el dictamen que se va a llevar al Pleno, en donde se reactiva el Fondo de Reserva Laboral que estaba constituido para el RAP, en donde se autoriza la utilización de los denominados fondos restringidos que están dentro del Seguro Social para que lo puedan utilizar de acuerdo a lo que se va a establecer el decreto. Y adicionalmente, la parte que corresponde a los recursos adicionales va a estar contemplada en la Ley del Sistema Integral de Protección Social,
que, como ustedes acaban de mencionar, Renato, va a tener el elemento de gradualidad, pero el elemento inicial de gradualidad le va a dar un respiro financiero a la institución. Ok, entonces el decreto especial ya pronto lo van a aprobar. Sí, ya está redactado, está aprobado por la Comisión de Dictamen, y una vez que se reinicien las sesiones en el Congreso Nacional, será sometido a la agenda del Pleno. Y el rompimiento de techos de manera gradual quedará en la Ley Integral de Protección Social. Exactamente, Renato, porque sí, ahí ya se contemplan aspectos más directamente relacionados con la seguridad social y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y como muy bien lo manifestó el ministro Cardona y los panelistas, esto tiene que ser sometido, la forma y contenido de esa gradualidad, a un consenso de las partes, principalmente de la clase trabajadora y empresarial. Muchas gracias, doctor Hugo Noé Pino, en comunicación con Frente a Frente. Pausa e interviene de inmediato José Cardona. Y le toca. Continuamos con Frente a Frente gracias a Bigos. Ven hoy a disfrutar del verdadero sabor Bigos. José, tenemos 90 segundos para tu mensaje final. 1 minuto 30 segundos. Adelante, ministro. Adelante, José Cardona. Adelante. Tenemos 90 segundos. Tenemos un enorme reto como país. Garantizar la protección social a los millones de personas empobrecidas y en vulnerabilidad que tiene Honduras no es algo fácil, y no es algo que se hace desde una Secretaría de Estado o desde un poder del Estado. La presidenta Xiomara Castro cumplió y sigue cumpliendo con sus promesas del Plan Bicentenario para la Refundación de Honduras, que es construir un sistema con una institucionalidad social fuerte y con programas sociales que respondan realmente a los objetivos de desarrollo sostenible y que sirvan para sacar a la gente de la pobreza. Pero ahora le toca al Poder Legislativo el tema de construir una ley. Yo estoy de acuerdo con el doctor Umaña de que esto es algo en el que tenemos que involucrarnos todos. Una comisión de salud del Congreso Nacional no puede hacer por sí sola la labor de socialización de una ley. Hay que hacer consejos, hay que ir a hablar con el Consejo Económico y Social, hay que hablarlo con la empresa privada, hay que hablarlo con los gremios. Y por último, decir una cosa: el país necesita esta ley, y si la logramos hacer entre todos y logramos que se integren en ella todos los sectores interesados, vamos a poder dejar un gran legado de protección social. Gracias, José. Gracias, ministro. Gracias a ustedes.